¿Qué es el palo mayombe o palo monte? ¿Y realmente la quimbanda, tal como la conocemos hoy en día, proviene de estos cultos africanos? Quédate, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a explicar con detalle de qué estamos hablando. Hola, gracias por quedarte. Hoy tenemos el invitado que dijimos, el Baba Alfredo de Oyala, que él es Tatanquisi, Pai, depende de las líneas para entender este concepto complejo de lo que es este modo de cultuar esta religión tan mítica y desconocida como es el palo que se practica aquí en el norte. Gracias por su tiempo, Baba Alfredo. Y la primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿qué es el palo mayombe o palo monte? El palo mayombe es el culto característico y propio de las culturas bantúes, y más precisamente de las tribus que provenían de la zona del Congo, de lo que actualmente hoy es el Congo. Palo mayombe es el palo mayor. El culto nace en la ceiba, se adora a la ceiba, la encuñan finda, como se le llama en la jerga, en la cultura bantú, donde se cree que la ceiba fue o es el origen de la humanidad. A través de la ceiba se manifestaron, se siguen manifestando hasta el día de hoy, todos los espíritus que llegan a nuestra dimensión a través de los distintos rituales bantúes. Inclusive los yoruba le llaman a la ceiba Iroko, donde vive un orishá. Es el Iroko, el propio Iroko. Así que prácticamente es considerada la ceiba como el árbol principal, fundamental, de fundamento, justamente fundamento religioso, para todos los africanos, por así decirlo, englobándolos en las culturas congos, bantúes y en las culturas yoruba. Buenísimo. ¿Desde cuándo lo practica usted? Yo me inicié en las culturas paleras, en ganguleras, como también se las llama, en el año 2004. Lo hice de la mano del Tata Merquiades Borrero Santray, y también está mi Tata Yeyo Mirrelekun. Tengo cruzamiento en dos líneas congas, como es en dos líneas de palo, digamos, rama quimbisa y rama mayombe. Soy babalorishá por el culto yoruba, yoruba de batuque afro-brasilero. Es el título que se le da a los sacerdotes batuqueros, por así decirlo, de corrientes afro-brasileras, llámese Nación, Oyo, Nagó, Cabinda, Yeye, Nagó y Yeyá. Y Babalocha, viene el título así, de las culturas también yorubas, pero a través de las ramas afrocaribeñas, llamémosle, afrocubanas más precisamente, ¿no? Pero también está extendido por otros países, allá del norte sudamericano. Entonces les llamamos afrocaribeñas, sudamericanas. Babalao es solamente para los sacerdotes del culto de Ifá. Y por el lado del palo, por el lado bantú, el título de sacerdote es el de Tata o Yaya. Tata para los hombres, Yaya para las mujeres. Inquisi porque los inquises son las fuerzas de la naturaleza. El Tata o la Yaya son los sacerdotes que movilizan a través de la ganga los inquisis de la naturaleza. De ahí que uno escuche Tata Inquisi o Yaya Inquisi. También el otro título que tendría que ser separado para cualquier sacerdote de cultos afro-brasileros es el que se obtiene a través de la corriente de Umbanda. Uno se recibe, por así decirlo, de Pai Umbanda, Pai de Santo, Mai de Santo, ya con términos brasileros, o cacique de Umbanda. Sabemos que fue el primero aquí en Misiones en practicar palo, ¿no es cierto? En cuanto así fui el primero en cultuar palo monte, palo mayombe aquí en Misiones, creería que sí. Al menos no se conoció algún registro anterior de algún sacerdote aquí en nuestra provincia. ¿Cómo cree usted
que este culto impactó en la sociedad africanista del nordeste o del país inclusive. ¿Cómo impactó en esta sociedad? Cuando las corrientes estas cubanas, que fueron ellos los que trajeron a Argentina, específicamente hablando en nuestro país, estos cultos que, a pesar de ser afro, eran distintos a los conocidos tradicionalmente, llámese batuque, llámese umbanda, llámese quimbanda. Entonces, cuando comenzaron a llegar estas corrientes afrocubanas, realmente había un resquemor, había miedo de entrar a cultivar algo que uno no tenía mucha información. Hoy en día creo que a través de las redes sociales mucha gente, inclusive sin ser de la religión, sabe de que existen estos cultos, y a pesar de que obviamente no va a saber los fundamentos religiosos de cada uno, específicamente hablando, pero tiene una noción general a través de justamente de las redes sociales. Entonces hoy por hoy muchos tabúes que existieron en su momento, hoy se sabe que bueno, eran miedos mal infundados por desconocimiento o mal conocimiento, pero bueno, como toda cosa nueva, era tener miedo, digamos, a entrar a practicar algo que uno no sabe si realmente va a ser bueno o si realmente va a dar como los resultados como daban las corrientes afro-brasileras, ¿no? Pero bueno, estaba ese temor inicial. Hoy por hoy, creo yo, ya todo el mundo que lo practica lo ha difundido, habla, lo enseña, como en mi caso, por ejemplo, particular. A pesar de que no tengo iniciado ningún hijo, por así decirlo, ningún ahijado, como se dice en Cuba, en Palo Monte, Palo Mayombe, no tengo ahijados, a pesar de los años que llevo. Pero obviamente la mayoría de la gente que me conoce sabe que hace años que estoy en esto y en ningún momento me ha hecho daño alguno en mi vida personal esta línea. Al contrario, me ha fortalecido muchísimo. Y la pregunta es que ¿por qué no hago hijos o ahijados en Palo Monte, Palo Mayombe? Pasa que a mí me gusta hacer las cosas como las aprendo. Entonces hay elementos que para hacer una línea afrocubana se necesita tener, y vienen de Cuba, obviamente. O quizás hay elementos que se puedan llegar a conseguir ciertas hierbas acá en Argentina, en nuestro país, pero muchas veces esa misma hierba en Cuba se conoce con un nombre y acá tiene otro nombre popular. Entonces, a veces ante la duda, prefiero hacer algo cuando estés realmente y completamente seguro de que tengo todo lo que realmente necesita esta línea para que realmente responda como tal, para que dé sus efectos positivos. Entonces a veces, bueno, ante la falta justamente de elementos, prefiero decirle no a la gente, ¿no? Porque un culto diferente, con otra fuerza, otros compromisos distintos a lo que estamos acostumbrados los afrobrasileros. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Acá no es fácil decir el día de mañana, bueno, me voy a esta casa, me cambio de mano y ya está. No es tan así. Entonces hay que hacer bien las cosas, prepararle bien a la persona mentalmente, psicológicamente y espiritualmente para que sepa que se va a comenzar a cultivar una línea que necesita compromiso de las partes. Un iniciado en Palo Mayombe sabe que hay un compromiso serio y que hay que cumplir. Entonces, no es tampoco algo del otro mundo, ¿no? Porque si no, yo no sería un ejemplo de años practicando esta línea. Pero bueno, hay exigencias, hay cosas que hay que hacerlas bien, que no se puede decir, bueno, esto no importa si no está presente en el ritual, omitimos esto, en vez de 3 velas ponemos 2, en vez de
de un whisky ponemos un vino, no. Hay cosas que a lo mejor en otras líneas son más permisivas, pero estos cultos muy, muy antiguos, ciertas cosas hay que hacerlas así, tal cual lo enseñaron los mayores, como se le dice. Entonces hay que mantener estrictamente porque cambiar a veces no da el mismo resultado. ¿Es compatible hacer palo con batuque, con umbanda y con quimbanda, que es lo que más se cultúa? El palo monte cultúa en pungos, que sería lo similar a lo que son los orillas del batuque afro-brasilero. Los orichas, quise decir, de la santería afrocubana. Los orillas son la fuerza de la naturaleza. Lo mismo son los empungos para los bantúes. Hay distinto ceremonial, cambia la ceremonia, cambia el ritual, cambia en definitiva la concepción de cómo llegar a un empungo. El ritual es distinto, el camino es distinto. Cómo llegar a un empungo, digo yo, es camino distinto a cómo hacen los yorubas de cómo llegar al orillá. El culto es diferente, tiene muchos otros matices, se mueven lenguas diferentes inclusive. Entonces hay que armar lo que se llama la ganga, que es el receptáculo, el mundo donde van a vivir todas las fuerzas de la naturaleza que requiere determinado empungo, ese dios bantú, el empungo. Todos los empungos, que serían los orillas o orichas de los batuqueros o santeros, son, digamos, están relacionadas a las fuerzas de la naturaleza y son dioses creados, que fueron creados por el Supremo, siempre, obviamente. Para los yoruba, Olofio, Oluno o Olodumare; para los bantúes, Tatasambi. Es el dios para ambos casos. Están los orillas para los yoruba y los empungos para los bantúes. Hay similitudes, o sea, sincretismo, donde uno dice, el Ogún yoruba es el San Jorge católico y es Sarabanda bantú, Congo bantú. Oyun es el orillá yoruba, es la Virgen desde la Concepción para los católicos, y es Mama Yola, Yola Wengere, para los bantúes. Y así sucesivamente tenemos los diferentes sincretismos que existen entre las divinidades yorubas, católicas y bantúes. A lo que iba, todo esto hace que los cultos sean ya de por sí bastante diferentes. No tiene nada que ver el culto bantú con el yoruba, absolutamente nada que ver. Hay un sincretismo, pero el culto es totalmente la forma de llamar, de llegar, de obtener la esencia de los empungos, totalmente distinta a lo que hacen los yorubas, es distinta a lo que hacen los umbanda, la religión umbanda, y inclusive hay diferencias con la quimbanda, a pesar de que la quimbanda afro-brasilera, que tradicionalmente se conoce en Argentina, que llegó a la Argentina, que llegó a Uruguay, desde Brasil, ¿no? Bueno, a pesar de ser la quimbanda una rama de la quimbisa, tiene sus diferencias. Fue creado en forma diferente y más sintética. El palo monte tiene 3 ramas muy principales: el mayombe, la quimbisa y el brillumba. Bueno, el de la quimbisa, que es una rama muy sincrética, la quimbisa usa mucho el santoral católico y oraciones inclusive que se suman a los rituales. De ahí deriva justamente la quimbanda brasilera, afro-brasilera, la que llegó para nuestros lados, digamos. Entonces de ahí viene quimbisa, quimbanda. Está relacionada directamente con uno de los empungos que cultúa la quimbisa, que se llama Endoki, Lucancasio Cuñampemba,
que es el mayoral de la quimbanda. El mayoral de la quimbanda afro-brasilera se lo sincretiza directamente con el empungondoki, que es el mayor o el mayoral, el mayombe de la quimbiza. Justamente su símbolo, la herramienta principal del endoki es el tridente. Y bueno, o casualidad, también de ahí sale el tridente de la quimbanda, ¿no es cierto? Es una rama, la quimbanda afro-brasilera es una variante de lo que es la rama quimbiza del palo monte. A lo que voy es que la quimbanda afro-brasilera, a pesar de venir de una rama quimbicera congo-bantú, el ritual es más sintético, es más resumido, lleva muchas menos elementos, menos ritual. Está adaptado, digamos, a un ritual donde en su momento, cuando nace este culto de quimbanda, las condiciones no eran las más propicias para practicar un culto afro en tierras donde estaba el hombre americano gobernando y el negro era simplemente un esclavo. Entonces, obviamente, teníamos que adaptar, sintetizar todo lo que se podía hacer en un ritual al máximo, porque no te daban los tiempos. No podías hacer un ritual de días, llevar a la persona a hacer por así decirlo, un suelo en el monte de tantos días, presentarlo a la encunia enfinda, presentarlo a la enfinda, a los caminos, a las encilas, etc. No se podía. Entonces, pero por razones obvias. El negro estaba de esclavo, el tiempo que tenían libre, cuando ellos tenían la autorización de hacer una pequeña fiesta que se hacía con fuego, y bueno, todos pensaban que era un culto tétrico del diablo, entonces lo prohibían. Entonces tuvieron que adaptar las condiciones de aquel entonces, del medio ambiente, del hombre que los maltrataba y que era el amo y ellos eran esclavos. Entonces tuvieron que sintetizar todo su culto y de ahí nace la quimbanda, como una variante real de lo que es la quimbiza, más que nada la línea del endoki de la quimbiza. Pero bueno, por eso son las diferencias que hay. Pero también todo está dentro de lo que sacaron de ese ritual de la quimbiza. Los que eran sacerdotes entendidos en aquel entonces, o esclavos. Entre tanto esclavos había esclavos sacerdotes de cultos. Y bueno, esos esclavos bantúes, sacerdotes en su momento, hicieron todo lo que pudieron humanamente hacer en ese momento para que surja un culto que sea rama de la quimbiza y que dentro de todo él resultados realmente positivos, ¿no? Para lo que ellos querían. Si le pudieras dar un mensaje a la gente que quiere cultuar palo, a la gente que le interesa esto, ¿qué mensaje les diría? Todas aquellas personas que quieran cultuar palo, yo lo único que les pido, por favor, es que sepan elegir bien el padrino, la madrina, su tata o yaya, no apresurarse, saber bien de dónde viene esa persona, si sabe realmente lo que es el culto, saber cuál es su trayectoria religiosa, que sea verificable, porque hablando mal y pronto, acá se presta mucho para los chantas. Como es una línea que a todos les gusta, más a aquellos que les gusta esas líneas, no las líneas de santos, sino más bien la línea donde encierra la magia, así la brujería pagana, todo ese contexto que viene asociado al fuego, a los espíritus de la tierra, de los árboles, del monte, ¿no es cierto? Bueno, todo eso engloba, ¿cierto? Hay personas que les gusta mucho, engloba mucho misterio, a eso yo. Entonces eso hay personas que le apasiona y otras no. Entonces a las que le apasiona, por favor, tómense un tiempito y decir, bueno, a ver, acá me dijeron que hay un tata. Bueno, vamos a averiguar sobre ese tata. ¿Será real? Entonces, hablar con gente que ustedes vean que realmente, ya hay, no sé, una persona que tiene templo hace tantos años, voy a preguntar a ver si lo conocen,
Inclusive en Cuba está la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, tiene una página. Bueno, comunicarse a ellos porque ellos tienen anotado todos aquellos sacerdotes reconocidos por el pueblo cubano como tales. Entonces tomarse un tiempito y averiguar bien, fijarse que el palo para hacer y hacerle palomonte a alguien, esa persona que lo va a rayar no lo puede rayar en la casa de la persona que pide. Por ejemplo, yo digo, quiero hacer palo, a ver, entonces consigo un tata y el tata me dice, bueno, vamos a hacer todo y todo en tu casa. No se puede, eso es mentira, ahí ya empezamos mal. La persona tiene que tener su munanzo, que es el cuarto, la casa de palo, donde están todos los, el enfumbe, los inquisi, las gangas, las prendas, está el entoto, ahí hay muchas cosas. Bueno, todo eso tiene que tener un lugar. La persona que lo va a rayar en palo tiene que tener su lugar asentado, porque si no, no se puede hacer. Y si lo hace, va a salir mal, va a fracasar. Entonces ya son cositas que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Lo primero es averiguar la trayectoria de ese tata, de esa yaya. Inclusive les digo más, puede entrar, lo primero sería, mejor dicho, ir a la Asociación Cultural Yoruba de Cuba a través de las redes sociales. Seguramente tendrá un teléfono, tendrá un mail, comunicarse, preguntar y averiguar. Ponerse primero bien a tiro en cuanto a quién elijo para mi tata. Porque esto no es para tomarlo así a las apuradas. Eso sería el mejor consejo que les doy por años de estar en esta religión, ¿no? Muy bien, a tener en cuenta, esto es muy importante lo que acaba de decir. Siempre hay que averiguar antes de meterse, ¿no es cierto? Además, en algo en lo que no hay demasiada información. Para comunicarse con usted, ¿cómo pueden hacer? ¿A qué número o red social se puede acercar el que esté interesado en cultivar la línea de palo? Yo no tengo ningún problema en recibir todas las llamadas o los mensajes o el tipo de información que quieran en cuanto a palo mayombe, palomonte, en ofrecer mi tiempo y lo que he aprendido en este tiempo que estoy en esta línea para aconsejar, sugerir a toda aquella persona que le interese el palo. Ya les digo desde ya, yo por ahora en este momento soy una persona que no tengo ahijados en palo monte, palo mayombe, por cuestiones de que muchas veces las prendas, los empungos que se asientan en el palo tienen sus cosas particulares. No es lo mismo hacer un empungo, la ganga, prenda, zarabanda que centella. Entonces cada uno lleva ciertos elementos. Bueno, esos elementos a veces se consiguen y a veces no. ¿Por qué? Porque en Cuba, esto nació en Cuba. En África, bueno, y después cuando los africanos estuvieron en Cuba, volvió a surgir este palo monte, que capaz que difiera un poco, como se dice siempre, de lo que vino de África. Y sí, porque algunas cosas de África los esclavos no pudieron traer. Entonces se adaptó a América. Entonces este palo monte, que es más bien afrocubano, un palo afrocubano, tiene su secreto y todo de elementos que están en Cuba. Y Cuba a veces tiene sus elementos propios, por así decirlo, que a veces en Argentina no se consiguen. Entonces, si faltan algunos elementos, yo prefiero decirle a la persona, mira, no te puedo hacer porque no tengo todo lo que realmente ese empungo, esa prenda, esa ganga, ese inquisi necesita para nacer. Es preferible serle sincero a la gente que hacerle algo a medias o algo que uno dice, después le completamos, porque ese después no llega nunca a lo mejor y la persona queda todo a medio hacer y no sirve. Entonces yo no tengo ningún problema en que la gente que se quiera comunicar conmigo para saber más, no más, sino para escuchar simplemente mi humilde opinión en cuanto a mi experiencia en el palo monte, lo haga. Tengo mi celular, tengo un mail y tengo la página justamente en el Facebook. Hay un grupo de Facebook que se llama Regla Conga Palo Brujo, que yo soy el administrador
pueden comunicarse a través de ese grupo, o si no, de la página en Facebook del templo del ILE, nuestra sede central, que es Centro Africanista Yoruba Bantú, tiene el logo, o si no, en mi Facebook religioso, Baba Alfredo de Oyalá. O si no, en mi número de celular, 342-615-7557. Muy bien, Baba, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que siga bien. Y a todos ustedes los que nos están escuchando les agradecemos también por seguirnos siempre. Y cualquier duda que tengan, no piensen mucho, escríbanlo abajo y veremos la manera de responderles. Y si tienen alguna inquietud, pueden pasarla por el número que pasó el Baba, o acá también nosotros estaremos en comunicación con él. Muchas gracias, esto es Revista Afro, los esperamos en el próximo programa.